Buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos a un programa más de Juntos Estudiando la Biblia. Creo que este es un tema importante para todos y cada uno de nosotros. Como cristianos sabemos que la Biblia es nuestra brújula para la vida, es el mejor norte, es el norte exacto para nuestra vida. La Biblia pues contiene enseñanzas, contiene mandamientos, contiene todo tipo de consejos, podemos decir, indistinta a la época que sea, porque eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que es pertinente, ayer, hoy y siempre. Así que bienvenidos una vez más a nuestro programa Juntos Estudiando la Biblia. Quiero compartir con ustedes el interesante tema esta noche de resolviendo conflictos. Un tema bastante interesante para estos días de hoy. Creo que siempre ha sido interesante, pero creo que también hoy tiene como que mayor auge o mayor necesidad de ser impartido, conocido, ya que realmente los conflictos son parte de una estresada vida moderna que todos estamos inmersos en este día. Vamos a ver este tema, resolviendo conflictos, que es un tema bastante amplio, ¿no? Aplica para conflictos laborales, conflictos matrimoniales, conflictos entre amistad, conflictos dentro de la iglesia, conflictos de todo tipo. Principalmente nos vamos a enfocar en los conflictos de carácter interpersonal, o sea, donde hay dos o más personas involucradas. Así que bienvenidos a este programa de Juntos Estudiando la Biblia, bajo el título o el tema que vamos a compartir esta noche, resolviendo conflictos. Quiero llevarlos a la palabra de Dios. De Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Repito, Mateo 5:9, que es nuestro texto base para comenzar esta enseñanza de Juntos Estudiando la Biblia de esta noche. Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Interesante esta cita bíblica, porque nos dice que somos doblemente felices aquellos que procuremos la paz. También interesante recalcar o reiterar, mejor dicho, que si hay cosas que no pueden coexistir, hay cosas que no pueden estar juntas, hay cosas en la vida que no son vinculantes, sino que todo lo contrario son excluyentes. Por ejemplo, no puede coexistir el conflicto y la paz. Uno tiene que darle espacio al otro. Este es el tema que nos va a abarcar en esta noche, durante estos minutos de compartir, que quede claro esto. Hay un tipo de coexistencia que no se va a dar nunca. Por ejemplo, entre el conflicto y la paz, no pueden estar en la misma habitación ambas al mismo tiempo. Una tiene que cederle el espacio a la otra. Dicho de otra manera, donde hay conflicto no puede haber paz, y donde hay paz no pueden haber conflictos. Por eso la palabra dice: bienaventurados los que procuran la paz, porque de manera implícita nos ordena, nos manda, nos enseña y nos pide la palabra de Dios que nosotros tenemos que procurar dejar atrás los conflictos para dar lugar a la paz. Y así dice, se va a cumplir que cumplamos, con el título de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, entonces estamos llamados, según este texto bíblico, usted y yo estamos llamados, cada momento, en cada situación de la vida, de la cotidianidad, estamos llamados a desplazar el conflicto y dar lugar a la paz, entendiendo que estos dos no pueden caminar tomados de la mano en ninguna esfera de la vida. Así que estamos llamados a resolver conflictos conforme esta palabra. Y vamos a ser doblemente felices si lo hacemos. Quiero definirle la palabra conflicto de una manera muy corta, una manera muy clara y precisa, ¿no? Conflicto se define como oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Es un desacuerdo, es una oposición entre personas o cosas. Pero principalmente nos vamos a estar enfocando, como les dije hace unos minutos, en el tema interpersonal. Los conflictos interpersonales que están a la orden del día en cualquier área de la sociedad moderna. Y la iglesia no está excluida de ello.
Así que esta es la definición de conflicto: oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Ahora, hay muchas maneras de resolver conflictos. De hecho, creo que más de alguna carrera universitaria en estos tiempos modernos tiene en su pensum alguna materia, alguna clase que se llame resolución de conflictos, no sé. Hay cursos enfocados a resolución de conflictos. Hay inclusive charlas magistrales acerca de esto. Hay diferentes maneras de querer corregir un problema, un desacuerdo, una oposición llamada conflicto. Pero en esta noche, como hijos de Dios, nos vamos a enfocar en el libro de los libros. Nos vamos a enfocar en la bendita palabra de Dios y vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo resolver conflictos según la Biblia? No según como nos dicen, como nos enseñan los centros superiores de educación. Por supuesto que no estamos en contra de ello, no estamos en contra de la variedad de enseñanza, no estamos en contra de las diferentes maneras que pueden haber para abordar esta temática, pero nosotros como cristianos vamos a priorizar, sin dudar, que nuestra enseñanza, nuestra mejor enseñanza va a venir siempre de la palabra de Dios, en este caso la Biblia. Así que, ¿cómo resolver conflictos según la palabra de Dios o según la Biblia? En primer lugar, como lo van a ver en las diapositivas que vamos a ir presentando, se van a ir desplegando a medida vayamos hablando de esta temática. El primer punto para resolver un conflicto interpersonal, según la palabra de Dios, dice, ora por la otra persona. Quiero tomar como base para sustentar este punto o este argumento la cita bíblica de Santiago 5:16, que reza: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Interesante esta palabra que encontramos en Santiago 5:16 como una base para este primer argumento de que para corregir un conflicto interpersonal, lo primero que recomendamos hacer según la palabra de Dios es orar por la otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Pues la persona con la cual nosotros estamos conflictuados, con la que hemos tenido un desacuerdo, con la que estamos teniendo algún nivel de oposición. Esa es la otra persona, porque para que haya un problema interpersonal, repito, tienen que haber más de dos o más personas. Uno se puede conflictuar con uno mismo, pero esa es otra temática que no vamos a abordar en esta noche, sino que estamos hablando de los conflictos que abarcan dos o más personas. Así que dice que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros, dice la palabra, oremos unos por otros para que seamos sanados. Definitivamente los conflictos pueden causar heridas emocionales, inclusive pueden trascender hasta heridas espirituales. Pueden haber heridas que tarden mucho tiempo en sanar. Entonces la palabra de Dios es como un bálsamo, la oración, mejor dicho, es como un bálsamo, donde la Biblia nos invita a que oremos para que también seamos sanados de cualquier herida emocional que nos haya dejado un desacuerdo o un conflicto. Pero también tenemos que hacerlo en doble vía, o sea, hacerlo para nosotros y también hacerlo para pedir perdón en oración, para que también haya sanidad, principalmente haya sanidad en el corazón de la otra persona que está involucrada en ese desacuerdo. Dice también que la oración eficaz del justo puede mucho. Definitivamente creo que nosotros, por cualquier empresa, por cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida, definitivamente el primer paso que tenemos que hacer es orar. La oración es poder, hermanos. Y aquí bien dice, en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero explicarles un poquito acerca de esta escritura, abrir un poquito más este punto número 1 que nos dice, que nos manda, que el primer paso para resolver conflictos es orar por la otra persona. Cuando dice la escritura en Santiago 5:16 que la oración del justo puede mucho, ojo con esto. Esto es verdad. Y un ejemplo de ellos es el profeta Elías. Dice la Biblia que Elías, un gran hombre de Dios, estaba sujeto a pasiones como las suyas y como las mías. O sea, era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa esto? Que era tentado, que se enojaba, que tenía malos ratos, que tenía a veces malos gustos, etcétera. O sea, un hombre como cualquiera de nosotros. Así lo dice la Biblia, que era semejante, que tenía las pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, dice la Biblia que Elías una vez oró
y durante 3 años y medio no llovió durante en todo el territorio israelita. Después dice la Biblia que volvió a orar y llovió. Miren qué poder. También este mismo hombre nos dice la Biblia que hacía descender fuego del cielo, hermanos. Fuego para quemar un holocausto, por ejemplo, cuando él mató a todos los profetas de Baal. Fuego también para destruir unas compañías de soldados que le habían enviado para que lo capturaran. Hizo descender fuego y destruir a esas tropas. O sea, podemos ver que era un hombre que, si bien es cierto, dice la Biblia, tenía pasiones similares a las nuestras, semejantes a las nuestras, tenía una oración poderosa. Como se los acabo de compartir, los grandes eventos que él hizo a través de la oración. La oración es poder. También es poder para nosotros. La oración es como una puerta que donde se abre y entra el todopoderoso poder de Dios. O sea, ahí es la vía, mejor dicho, para la cual puede transitar el poder, la voluntad poderosísima de nuestro Dios. Así que la oración eficaz del justo puede mucho, y este es el ejemplo que nos deja la vida de Elías. Adicionalmente, hermanos, hace cierto tiempo yo leí algo que me llamó mucho la atención. Un artículo, no recuerdo dónde lo leí, pero sí se me quedó grabado lo que este mensaje dejó en mi corazón. Y es que leí algo parecido a esto. Decía que para nosotros los cristianos, cuando una persona, nos caiga mal, tenemos que orar por ella. Mire, siendo humanos y siendo también sinceros y francos, y cumpliendo lo que la palabra de Dios nos manda en el Salmo 51:6, que dice que aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sincerándonos, hay personas que nos van a caer mal, como también es un hecho real, hay personas a las cuales nosotros les vamos a caer mal. Fíjense, hermano, que esto es natural, esto es humano. O sea, hasta hay un dicho coloquial por ahí que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todo, ¿va? O sea, es una realidad, hermanos. O sea, hay cuestiones químicas, cuestiones provocadas por el lenguaje corporal, muchas situaciones interpersonales que hacen que usted habla con una persona, 2, 3, viene conduciendo usted una persona, cruza 2, 3 palabras con ella, tiene 10, 15 segundos de conocerla, y usted siente que con esta persona no va a entrar a su círculo de amigos. Pues déjeme decirle que esto es de doble vía. También otras personas piensan lo mismo de usted o de mí. O sea, esto es natural, hermano. Pero me llamaba la atención este artículo que indica que debemos de orar por personas que químicamente no hacemos clic. Dicen que una de las maneras leí en ese artículo que la manera más eficaz espiritualmente hablando, para que una persona, oiga bien, que nos caiga mal, sea tolerable para nosotros, es a través de la oración, es orando por esa persona con nombre y apellido. Fíjese qué interesante. Orando y bendiciendo la vida de esa persona. A eso estamos llamados a hacer en nuestra vida cristiana. Miren qué interesante, ¿no? Y esto toma mayor relevancia si estando conflictuados con otra persona, debemos orar por el nombre y el apellido de esa persona con el cual hemos tenido algún desacuerdo o algún tema de oposición o algo que ha roto algún tipo de relación que tal vez hubo en el pasado. Así que hay que orar por las personas con las cuales estemos conflictuadas, indistinta la razón que nos haya llevado a ese estado. Qué importante realmente la oración. Hace poco quiero compartirte una experiencia personal. Hace poco yo fui a un centro de salud al país. Ustedes saben que la salud pública hay que armarse de paciencia, ¿verdad? Una vez dijo un pastor en una prédica que ahí donde a veces Dios lo trata a uno, porque realmente no es como el trato en una institución privada, ¿verdad? Ahí le enseñan humildad a uno en las instituciones públicas, principalmente en las que tienen que ver con la salud. Pues tuve que ir a un centro de salud ubicado en Santa Tecla porque me tenía que poner una vacuna junto con mi esposa, que solo las ponen en lugares públicos para viajar fuera del país. Y fui a obtener información antes de ir a pedir la cita para esta vacuna, y desde que llegué a este centro de salud pude ver que bastante difícil la gente, complicado el trato, etcétera.
Y bueno, me fui un poquito cargadito, les cuento, para la casa. Tenía que regresar 2, 3 días después de madrugada, ir a hacer la fila para que me pusieran la vacuna X. Y realmente, hermanos, iba un poco cargado cuando iba para la casa, pero decidí hacer algo, fíjese. Decidí orar. Comencé a orar desde el vigilante que iba a dar los números porque daban un número para poder ser atendido con esa vacuna. Y los da el vigilante, oiga bien, personal de seguridad. Ustedes saben que el personal de seguridad es un personal a veces bastante complicado, delicado, que hay que saber tratar, ¿verdad? Entonces ellos dan los numeritos de ahí, ¿verdad? Entonces comencé a orar por el guardia, que yo no sabía quién iba a estar el día que yo llegara a hacer la fila. Comencé a orar por el personal de las enfermeras que iban a aplicar la vacunación, por el personal administrativo que nos iba a llenar los datos, etcétera. Y mira, hermano, comencé a sentir que la carga se me fue disipando. Y les cuento, cuando llegué al centro de salud el día que tenía previsto para la inyección, para la puesta de la vacuna, hermanos, definitivamente lo que dice la Biblia no miente, hermanos, es palabra de Dios. O sea, la Biblia nunca va a mentir. Lo que nos dijo, lo que leímos en Santiago 5:16, que la oración del justo es eficaz y puede mucho, es una realidad. Mira, hermano, llegamos a las 5 de la mañana al centro, llegamos a las 5 de la mañana con mi esposa al centro de salud, fuimos de los primeros y todo nos salió, hermano, mejor que una institución privada, déjenme decirle, sentimos nosotros. Pero ¿cuál fue la diferencia? La actitud y la bendición de haber orado primero. Definitivamente, hermano, la oración del justo es eficaz y puede mucho. Segundo punto que te quiero compartir para resolver conflictos. Habla con esa persona. Después de orar por esa persona con la cual estás conflictuado, habla con ella. La situación, hermanos. Hay situaciones que no se arreglan solitas. Hay situaciones que no se solucionan haciéndose de los panes, como decimos en buen salvadoreño. Es necesario hablar con esa persona, verla a los ojos, face to face, como dice en inglés. Mateo 5:25 nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mire el mandamiento que manda esta palabra: ponte de acuerdo con tu adversario. No dice tarde, dice pronto. No dice cuando tú estimes conveniente, dice pronto. Pronto. O sea, es un mandamiento de la palabra. Ahora, debemos de entender que cuando tenemos un conflicto con otra persona, esa persona se convierte en un adversario, hermanos. Es antagonista nuestro. Y tenemos que resolver esa situación. Por eso es pertinente esta palabra de Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ahora, ¿por qué tiene que ser pronto? ¿Por qué tiene que ser rápido? Porque no tenemos que darle muchas largas a esto. Vea las razones por las cuales tenemos que ser, según la palabra de Dios, resolver todo conflicto en la mayor brevedad posible. En primer lugar, entre más tiempo pasa, hay mayor distorsión. O sea, la memoria, hermano, nuestra memoria no es una computadora. Si bien es cierto, nosotros superamos a las máquinas en muchas cosas, reconocemos también que las máquinas nos superan en otras áreas. Por ejemplo, la capacidad de almacenaje que tiene una computadora de datos es impresionante. Usted y yo no tenemos esa capacidad. Con el tiempo se nos van diluyendo los recuerdos, se nos van diluyendo las situaciones y entra un fenómeno que es bastante peligroso que se conoce como tergiversación. Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo para resolver una situación de conflicto, no vamos a recordar los detalles que nos llevaron a ese conflicto. Y eso puede más bien crear una cima más grande entre ambas personas. Y lejos de abonar para resolver, va a ser peor más bien. Entonces, por eso la Biblia nos invita a que seamos prontos para resolver conflictos. Porque evitar distorsiones en los detalles que originaron ese conflicto. Al tenerlos más frescos, más puntuales, va a ser más práctico ponerlos sobre la mesa con la otra persona, va a ser más práctico traerlos a colación con la otra persona y buscar una pronta solución con ella. Así que por eso la palabra de Dios recomienda que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario pronto. Adicionalmente, entre más tiempo pasa, más duro se vuelve el corazón humano, hermanos. Esto es algo que este principio, este punto a mí me encanta, lo he enseñado en prédicas. Yo soy un fiel
Creo, mejor dicho, fielmente este precepto de que el tiempo no sana, hermanos. El tiempo no sana heridas. Las físicas sí, pero las emocionales no, hermanos. El tiempo no sana las heridas emocionales. Lo único que puede sanar las heridas emocionales es el perdón en la persona y por el poder de Cristo Jesús. Es lo único que sana el tiempo, no, hermano. Usted deja una herida emocional y pasa el tiempo, más bien lejos de secarse se hace más fresca, más bien. O sea, está peor. No, esto no funciona así. Entonces, esto evita que nuestro corazón, nuestra conciencia, entre más tiempo dejemos pasar para resolver un tema que hemos tenido con una persona a la cual nos ha llevado un conflicto, definitivamente tenemos que abordarlo a la mayor brevedad posible, porque nuestro corazón, según pasa el tiempo, lejos de ablandarse, es todo lo contrario, se va endureciendo. Esa es la naturaleza humana, hermanos. Así somos. Entonces tenemos que, la Biblia por eso recomienda sabiamente, ponte de acuerdo con tu adversario. Mire, hermano, esto es tremendo lo que le voy a compartir. Hay personas que les cuesta, estando en su lecho de muerte, morir en paz, porque tienen un conflicto pendiente, principalmente en el área familiar, que son los que más duelen, que no pudieron resolver durante estuvieron en vida. Tremendo, hermanos. Esto pareciera que fuera tema de película. No, hermanos, es de la vida real. Hay casos así. El tiempo, por eso les digo, el tiempo no sana los conflictos ni las heridas. Es llegando de la persona, después de haber orado por ella, verla cara a cara, verla a los ojos y tratar de buscar una solución compartida a ese conflicto interpersonal. Eso hay que hacerlo y pronto, hermano, recuerde, pronto. Y ojo con esto, hay que hacerlo con la actitud correcta. Si vamos a ir a abordar a la persona, hermano, no vamos a ir ahí con el indio suelto, ¿verdad? Porque entonces mejor no hagamos nada. Tenemos que ir con una actitud, primero tenemos que ir bien orados, hermanos. Si le podemos agregar una dosis de ayuno, mucho mejor todavía. O sea, tenemos que ir en el plano espiritual, hermanos. Tenemos que ir no en nuestras fuerzas o en nuestro ego, en nuestro yo. No, en nuestra naturaleza caída no se va a resolver un conflicto, hermano. Tenemos que ir con la actitud correcta y con las palabras correctas y con el tono correcto, hermano. O sea, tenemos que llegar donde la otra persona no a revolver la leña para que agarre más fuego, sino a tratar de apagar esa leña. Tenemos que tratar de llegar de manera asertiva, de manera sabia, de manera amorosa, de manera inteligente y con un toque en nuestras palabras, en nuestro acento que propicie una reconciliación, hermanos. Eso es bien importante. La actitud es importante cuando lleguemos al momento de abordar a la otra persona lo más pronto posible para resolver un conflicto. ¿Qué pasa si la otra persona, usted llega donde ella, quiere resolver el conflicto y a la otra persona no le interesa? Bueno, hermanos, déjenme decirle en primer lugar que para que se resuelva un conflicto de dos personas, tiene que haber un acuerdo de dos personas. Esto es como el amor, hermano. Uno no se puede enamorar solo, tiene que ser correspondido, hermano, porque uno no se puede casar solo. O sea, de la misma manera, si uno va a resolver un conflicto, la otra persona tiene que estar de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si esto sucede? ¿Cómo tengo que abordar esta situación? Bueno, hermano, déjeme decir que su deber, como dice la palabra, es que usted se ponga de acuerdo con su adversario pronto. En ninguna parte de la Escritura dice que lo va a obligar. Usted no lo puede obligar. Tiene que nacer de la otra persona. Por supuesto, usted confía en el poder de la oración, usted confía en su actitud correcta al momento de orar con ella, usted confía en la misericordia de Dios, pero también entienda algo, esa persona tiene un libre albedrío que Dios le ha dado también. Si esta persona en su libre albedrío puede tomar la decisión de endurecer su corazón y cerrar las puertas a una reconciliación. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, hermanos, usted haga la parte que le corresponda y hágala bien. Dese media vuelta y continúe viviendo, hermano, porque esto puede pasar. Es parte de la vida. Tercer punto, ¿cómo resolver conflictos? Pide perdón y perdona. Marcos 11, 25, 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es el tercer paso que tenemos que hacer para resolver conflictos. Primero vimos orar por esa persona. Segundo, hablar con esa persona. Tercero es pedir perdón y perdona. Ojo, doble vía.
pido perdón, pero también tengo que estar dispuesto a perdonar. Porque tiene que ser en doble vía, hermanos. Recordemos que para que exista o se dé un conflicto, tienen que haber dos o más personas. Entonces, esto tiene que estar orientado en doble dirección, porque todo conflicto es asunto de dos, mínimo. Todo conflicto es asunto mínimo de dos. Ojo, esta escritura que acabamos de leer no es una opción, ni un favor, es un mandamiento. Repito, esta invitación de la escritura que nos hace de perdonar, para que Dios nos pueda perdonar, este punto que nos dice de pedir perdón y perdonar, hermanos, esto no es opcional. O sea, no es que tengo abierto el menú y puedo escoger. No es una opción, hermano. Tampoco es un favor, y aquí me quiero detener un ratito. Muchos de nosotros a veces no perdonamos porque pensamos de manera errónea totalmente que le hacemos un favor a la otra persona. Miren, hermanos, cuando nosotros perdonamos, nosotros no le hacemos favor a nadie. El favor nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Porque el no perdonar, hermano, trae una carga innecesaria de amargura a nuestra vida, que por sí, ya los problemas diarios ya basta, hermano. Y estarle agregando carga adicional a nuestra vida, ahí andamos después todos quejándonos que ya no aguantamos, porque nosotros mismos ponemos cargas sobre nosotros que son innecesarias. Este es un punto. El perdón no es un favor para otros, el perdón es un favor para nosotros mismos. Perdonamos para ser libres, no para ser libres a otros, sino para ser libres principalmente nosotros. Así que, ojo, no es una opción, no es un favor, es un mandamiento. Dicho de otra manera, hermanos, sinónimo de mandamiento es una orden. Todos sabemos lo que significa una orden. Vayámonos en la relación donde hay jerarquía. Diferentes estamentos jerárquicos. Están las empresas donde hay un jefe, que un jefe, hermanos, es verdad que los jefes modernos, llamados ahora líderes, tienen que saber dar indicaciones a su personal subalterno, pero al final, hermano, por muy fino que le hable su jefe, usted tiene que entender que lo que le está pidiendo no es una sugerencia, sino que le está dando una orden, hermano. Así funciona. La iglesia, igual, puede haber mucho amor en Cristo, pero si su pastor le está diciendo algo con amor, pero hermano, somos sabios, tenemos que entender que de manera inherente va una orden, hermanos. Esto así. Principalmente a los que trabajamos o formamos parte de algún staff de una entidad eclesial. Así es, hermano, o sea, no podemos perdernos en eso. Me encanta y quiero usar esto como ejemplo en cuanto al tema de trabajar a nivel profesional en las empresas. Este jefe, que era costarricense, tenía él trataba de llevarse muy bien con todos sus subalternos, con todos los demás otros jefes que le reportaban a él. Y creo que este muchacho, tal vez por la afinidad, la confianza que le había dado mi jefe, pues creo que se había perdido un poco en esta dirección. Y un día se pusieron por teléfono, mi jefe estaba dando unas indicaciones y parece que estaba encontrando mucha resistencia en la otra parte, en la otra parte de la llamada, que era la persona esta que le digo que era su amigo especial, pero que también era subalterno. Y yo miré este jefe serie y le dijo, mira, le dijo el nombre, esto es una orden, le dijo. O sea, como queriéndole decir, mira, sos mi amigo, pero lo que te estoy pidiendo no es una opción ni un favor, te lo estoy ordenando. ¿Por qué? Porque soy tu jefe. Quiero dejar este punto bastante claro porque a veces nosotros nos confundimos con la palabra de Dios, hermano. Hermanos, no se olvide, Dios es Dios, hermano. Rey de reyes y Señor de señores. Ojo con esto. Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es más que un título rimbombante, hermanos. Es un título poderoso y real. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Dios es amor, hermano. La mejor muestra que murió por nosotros. Pero, hermanos, hay puntos en la palabra de Dios que no dejan tema a discutir, hermano. Hágase y hágase. Así es, hermano. Entonces, la palabra de Dios a veces contiene mandamientos de manera explícita que manda a hacer cosas. No hay que verlas como que son una opción o un favor. Y el perdón es una de ellas. Así que es un mandamiento o una orden de parte de Dios que debemos usted y yo cumplir. Por supuesto, para beneficio nuestro. Ojo, si usted y yo no perdonamos, si usted y yo
no estamos dispuestos a hacer eso, mire, esto va a tener un alcance tremendo en toda nuestra vida de oración. Nuestras oraciones, hermanos, no van a pasar del cielo raso de la casa. No van a llegar al cielo, hermanos. Si usted y yo tenemos algo que perdonar, bien dice la palabra que si cuando llevemos la ofrenda al altar, dice, y alguno se recuerda que tiene algo contra su hermano, que dice que deje la ofrenda ahí, corra a arreglar la situación con su hermano, esto lo estoy parafraseando, y regrese y después presente su ofrenda. Mire qué importante es esto. Igual con la oración, hermanos. Tenemos que, si deseamos tener una vida de oración y de poder, tenemos que aprender a hacer esto. Ver primero si tenemos cuentas pendientes que perdonar para hacerlo y que nuestras oraciones no sean estorbadas. Ojo, y termino con este punto. Primero hay que hacerlo y después sentirlo, hermanos. Esta es otra confusión que se da principalmente en el pueblo de Dios. El perdón no es de sentir, hermanos, es de hacerlo y después sentirlo. Vea, es todo lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros primero queremos sentir las cosas para después hacerlas. No, hermano, con el tema del perdón, no. Primero lo hago y después lo siento. O sea, mejor dicho de otra manera, lo voy a hacer y después lo voy a disfrutar. Disfrutar sus bendiciones. No es que voy a sentir. De hecho, hermano, creo que a nivel humano nadie va a sentir genuinas ganas o deseos de perdonar a nadie, hermano. ¿Sabe por qué lo digo? Porque nuestra naturaleza es caída, hermano. No nacemos inclinados a lo bueno. O sea, nosotros no viene dentro de nosotros la programación diseñada para que perdonemos de manera automática. No. Y si estamos esperando que la vamos a sentir, nunca va a llegar ese momento. El último punto para resolver un conflicto es: prioriza la reconciliación sobre la resolución. Vea qué importante esto. Prioriza la reconciliación sobre la resolución. La base bíblica es Santiago 3:3 y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién? Aquel que sabe discernir, aquel que con su buena conducta obra sabiamente. Dicho de otra manera, hermanos, necesitamos ser sabios para entender este punto que nos va a llevar a la reconciliación en medio de un conflicto. Priorizar la reconciliación sobre la resolución. Mire, esto pareciera que fuera algo paradójico, algo contradictorio, pero no. Una cosa es enfocarse en la reconciliación en un conflicto y otra cosa es enfocarse en resolver los puntos de desacuerdo de ese conflicto. Son dos mundos, hermanos, totalmente diferentes. Y nosotros tenemos que priorizar el tema de la reconciliación, porque a Dios les interesa más nuestras almas, nuestras vidas, que procesos, que actividades que nos hayan llevado a desacuerdos. Dicho de otra manera, hermanos, ante los ojos de Dios pesan más las reconciliaciones que resolver los temas que nos hayan distanciado. Miren qué interesante esto. ¿Por qué digo esto? La reconciliación significa restablecer la relación, pero la resolución significa que tenemos que resolver todos los puntos donde estamos de desacuerdo. Hermanos, esto nunca va a pasar. Esto es una utopía, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a tener diferentes maneras de pensar. A usted le gusta una cosa, a mí me gusta la otra. A usted le gusta el color rojo, a mí me gusta el verde. A usted le gusta la comida salada, a mí no me gusta salada. O sea, todos los seres humanos, y gloria a Dios, porque así nos hizo, somos diferentes. O sea, igual, muchas veces nos conflictuamos por discusiones, por temas de interés o temas de discusión, donde entramos en conflictos porque no nos podemos poner de acuerdo. Y esa es la definición de conflicto, un desacuerdo. Pero esto es natural, es humano, hermanos. Ahora, eso no significa que porque no podamos hacer que hagan clic dos maneras de pensar, la suya y la mía, eso no significa que vamos a dejar por un lado o vamos a desbaratar cualquier esfuerzo de reconciliarnos. A Dios le interesa que prioricemos la reconciliación con la persona que resolver en sí cada uno de los puntos que nos ha llevado a estar en desacuerdo. Repito, eso en el mundo real no sucede. ¿Queremos realmente resolver un conflicto? Tenemos que priorizar la reconciliación sobre la resolución.
Ojo, tenemos que aprender, hermanos, a ser agradables aunque estemos en desacuerdo. Repito, hermanos, o dicho de otra manera, debemos de aprender a estar en desacuerdo sin ser desagradables. ¿Qué significa esto, hermanos? Dios nos ha dado inteligencia, una capacidad de razonar, una riqueza de lenguaje oral y corporal. O sea, nos ha dado muchas herramientas, hermanos. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado la oportunidad de entrar al lugar santísimo en el nombre de Jesús las veces que querramos. O sea, tenemos muchas herramientas a nuestro favor para poder decir las cosas de manera que no sonemos desagradable, hermanos, aunque no estemos de acuerdo. O sea, ni usted ni yo, ninguna parte de la Biblia dice que estamos llamados a solo decir yes, sir. No dice, hermano. No dice en ninguna parte de la Biblia, no manda eso. O sea, que estemos de acuerdo en todo. Es que no es imposible. La Biblia no puede pedir eso. Lo que la Biblia dice es que prioricemos el amor los unos a los otros encima de nuestras diferencias. Es lo que manda la palabra, hermano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estar en desacuerdo sin ser desagradables. Esto nos va a permitir minimizar conflictos o nos va a permitir, como dice el tema de esta noche, resolver conflictos. Manifestémosle a la otra persona, cuando querramos resolver un conflicto, que no estamos de acuerdo en su manera de pensar o de decir las cosas, pero que se las respetamos, pero que nos interesa más su amistad, su hermandad y su amor. Eso es lo que debe prevalecer, hermanos. Dicho de otra manera, las relaciones deben de estar siempre, las relaciones interpersonales siempre deben de estar por encima de procesos o actividades. ¿De qué sirve hacer una tarea bien y perder un amigo? ¿De qué sirve sacar un 10 en un proceso y perder a un hermano? A Dios no le interesa el proceso ni la actividad, porque Dios no murió por eso, Dios murió por personas. Entonces por eso Él prioriza eso. Priorizan las relaciones entre sus hijos encima de las demás cosas, que son importantes, sí, que Él mismo las manda a hacer, sí, pero en un orden correcto bajo la perspectiva divina, y es que tenemos que aprender a priorizar la reconciliación sobre la resolución. Termino con esto, con una enseñanza que he recibido en esta iglesia de dos personas que son pastores de esta iglesia. No voy a decir sus nombres por razones obvias, no pedí permiso, hermanos. Pero no se trata de los nombres de las personas, sino de la enseñanza que vi y aprendí de ellos y que quiero compartir en esta noche con ustedes. Fíjense que son dos pastores de nuestra iglesia. Son dos pastores prominentes de nuestra iglesia. Uno es del Barça, hermanos, y otro es del Real Madrid. Y ustedes saben que el fútbol aquí en nuestro medio es muy fuerte, principalmente con el fútbol europeo y principalmente con estos dos equipos, hermanos. Y miren, estas dos personas le van a equipos diferentes que son antagónicos. Ustedes saben la rivalidad que hay entre estos dos equipos. Bueno, no voy a entrar en detalles porque no se trata de no estoy hablando acerca de fútbol. El punto que quiero resaltar es este. Estas dos personas, estos dos pastores, son muy amigos entre sí desde hace mucho tiempo, desde jóvenes creo yo, si no decir desde niños. Pero le van a equipos diferentes. Una vez tuvieron un problema entre ellos dos. Se pelearon por un partido. Y el partido, por supuesto, era entre el Barça y el Real Madrid. Pero es interesante. Afectó la diferencia que tuvieron en ese momento por estos dos equipos de fútbol, su relación en lo absoluto. Son más amigos que nunca hoy en día. O sea, su amistad, lejos de deteriorarse con el tiempo, se ha ido fortaleciendo. Y uno sigue siendo Real Madrid, el otro sigue siendo Barça. Eso no va a cambiar, hermanos. Y creo que se van a morir y van a llegar con esas simpatías de fútbol hasta la muerte. Pero ¿ha afectado eso su amor? ¿Ha afectado eso su trabajo en equipo? ¿Ha afectado eso que ellos creen en el mismo Dios y trabajan juntos para la gloria del mismo Dios? No, eso es lo que Dios quiere. Y eso nos ejemplifica de una manera práctica, real, aquí en nuestra iglesia, que sí se puede y se debe priorizar la reconciliación encima de la resolución. Van a haber puntos de vista, van a haber situaciones de pensamiento que nunca van a hacer clic,
Pero esto debe quedar abajo. Lo que debe prevalecer es que los corazones y las manos se unan en el amor en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Hemos compartido esta noche el tema de Juntos Estudiando la Biblia, Resolviendo Conflicto. Les hemos hablado de 4 puntos, recuerda. Primer punto, si tú tienes conflicto con una persona, ora por ella. Segundo punto, habla con esa persona. Tercer punto, pide perdón y perdona. Y el cuarto y importantísimo punto, prioriza la reconciliación sobre la resolución. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y será hasta la próxima. Bendiciones.